Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Hoy vamos a hablar de las señas para bebé y de invitada tengo a María Bornacini. María es mamá de 3, que es bien importante, ¿eh? Es licenciada en educación preescolar, es maestra en psicomotricidad y es instructora de Baby Science por Estados Unidos en el 2009 y directora del programa Baby Science México desde el 2014. Desde hace casi 13 años inició el proyecto más importante de su vida, que fue su familia, y así despertó su pasión, que ahorita que nos platique tantito cómo fue que descubrió toda esta parte de los baby signs, de las señas para bebés. Y pues lo ha aplicado con sus 3 hijos y con muchísimos bebés mexicanos. Entonces es una herramienta bien poderosa en la construcción del vínculo. Por eso le invité a platicarnos hoy de este tema. María, bienvenida, ¿cómo estás? Mi querida Michelle, encantada de estar aquí el día de hoy contigo, feliz de la vida que ya traíamos ganas de hacer este podcast, así que muchas gracias por la invitación, encantada de platicarles acerca de Baby Science, así que cuéntame, ¿qué te gustaría que con lo que iniciáramos? No, me fascina, gracias. La verdad es que creo que es un tema que se ha escuchado, pero igual y no todas las personas saben de qué se trata, no saben qué es, ¿no? Y como que me gustaría empezar desde cero. ¿Qué son como tal las señas para bebé o Baby Signs? Ok, la pregunta es la más común y efectivamente, por lo menos desde que inicié yo con Baby Science en el 2009, mucha gente no tenía idea qué significaban ni siquiera los gestos o las señas en los bebés, ¿no? Esto evidentemente ha ido creciendo, cada vez más la gente tiene ya mayor información, pero creo que antes de definirte qué es Baby Science y qué son las señas en los bebés en esta etapa, creo que es importante que la gente que nos escuche, Michelle, tenga claro qué es la comunicación, porque quizá muchos estamos como de, pues sí, Baby Science tiene que ver con lenguaje, con comunicación, ¿en dónde está parado, no? Entonces, algo claro que hay que comprender para poder llegar a tener una definición clara y precisa sobre Baby Science y cómo tiene grandes beneficios en el lenguaje, es entender la comunicación y cómo se desarrollan los bebés, ¿no? Hay que comprender que la comunicación es esta capacidad de poder transmitir una idea, un pensamiento, un sentimiento, algún mensaje, ¿no? Y normalmente se da a través de una acción, ¿no? Como tenemos muchas vías para hacerlo, evidentemente lo podemos hacer a través de la literatura, a través de la pintura, la parte oral, ¿no? Evidentemente el lenguaje oral también forma parte de la comunicación. También nuestro comportamiento, nuestro lenguaje corporal, todo esto manda un mensaje 100% con la persona con la que nos estamos dirigiendo. Entendiéndolo de esta forma, hay 2 etapas principales en el desarrollo de la comunicación en los bebés. Okay. Y estas 2 etapas que estoy segura que muchas de las personas que nos escuchan, incluso tú, Michelle, están conscientes de ellas, pero quizá luego como que se nos olvidan. Y son estas 2 etapas, que es la etapa prelingüística o la etapa preverbal, y la etapa lingüística o verbal, ¿no? Y es aquí justo donde entra Baby Science. ¿Por qué? Porque en la etapa prelingüística o en la etapa verbal, el bebé es en esta etapa donde no está, digamos, no hay esta capacidad verbal, pero sí hay comunicación, ¿no? Okay. El bebé desde que nace tiene la capacidad de poder comunicarse. Principalmente lo hace a través del llanto, ¿no? Eso nos queda clarísimo. Pero también lo puede hacer a través del tono, el diálogo tónico, ¿no? Esto que significa tensión y distensión muscular, ¿no? Cuando vemos al bebé como, ¡ay!, que empieza a llorar y cómo se pone tenso, o que acaba de comer y está flojito. O sea, desde ahí ya hay una comunicación, ya podemos ir interpretando lo que sucede en estos bebés. Claro. Pero después estos bebés de manera voluntaria comienzan en la etapa prelingüística a comunicarse con su entorno, ¿no? Pero ahora, que estos bebés se comuniquen, Michelle, habla de una herramienta o más bien de una materia muy importante que le llamamos oro en Baby Science y es la intención comunicativa. ¿Cómo comienza esta intención comunicativa? El 100% de los bebés empieza a señalar, a mostrar, a pedir, a señalar, o sea, empieza a ver esta interacción con su entorno
a través de la comunicación corporal. ¿Estás de acuerdo? 100%. Y es aquí, en esta etapa de la etapa prelingüística, donde entra Baby Signs. ¿Qué es lo que hace Baby Signs? Pues lo que principalmente hacemos es establecer una comunicación entre los bebés y los adultos, y lo hacemos a través de la comunicación gestual, ¿no? Es decir, que vamos a nutrir el deseo comunicativo de los bebés para así poder comunicarse con algo que van a poder comunicarse de forma segura, completa, eficaz, que es a través de la comunicación gestual, ¿no? Claro, y dime una cosa, ¿por qué Claro. es más? Sí, no, clarísimo, lo explicaste, gracias, porque sí nos llevaste como muy específico a entenderlo, pero a ver, ¿por qué con los niños es más fácil hacer un gesto o una seña que hablar? Fíjate, es una excelente pregunta y la verdad es que es raro que me la hagan, ¿eh? Ahí te va. Algo importante que saber en el desarrollo del bebé es que los primeros 2 años de vida, Michelle, nuestro cerebro está dividido en 2 hemisferios. Y el hemisferio derecho es el encargado, que además lo bonito del ser humano cuando nace es que está preparado para conectarse, ¿no? Desde el minuto 1 en el que entra a este mundo terrenal, está completamente preparado para conectarse, porque el hemisferio derecho, que es el encargado del tema del apego, de la unión, de la conexión, de las relaciones interpersonales, está completamente maduro, o no completamente maduro, pero sí está dominando, digamos, más que el izquierdo. El izquierdo, ese es el que está encargado de la parte de la comunicación verbal. Y el hemisferio izquierdo, solamente empezará a estar empezando a conectarse a partir de los 24 meses de edad. Hay bebés que empiezan un poquito antes, pero en cuestión de aproximada, digamos que los primeros 2 años de vida sí domina el lado derecho. Es por eso que muchas veces cuando vemos a los bebés, normalmente los adultos decimos, es que entiende mucho más de lo que puede expresar. Y es real, porque curiosamente el área derecha, ¿no?, tiene esta capacidad de poder interpretar, de poder comprender como muchas imágenes, tener esta memoria visual, y es por eso lo lindo que están listos para conectar con mamá, papá o cualquier cuidador que tenga enfrente, ¿no? Qué padre, entonces, no sé si quieres claro por ahí que esta es una de las razones. Evidentemente hay otros sistemas que también se necesitan para el habla, ¿no? Como es el sistema respiratorio, ¿no? Evidentemente tenemos que aprender a respirar de manera correcta. Cuando estamos nerviosos, como nuestra voz hasta puede temblar un poquito. Entonces, este es uno. El otro, el sistema fonador, es fundamental, ¿no? Es toda la parte de la boca, la lengua, el paladar, y la lengua además necesita de movimientos muy específicos y muy coordinados. Entonces, todo esto va de manera paulatina desarrollándose. Claro. Pero estos bebés, si te fijas, sin que nosotros les enseñemos, empiezan a señalar. Claro. Empiezan a señalar objetos. Y justo ahí estamos hablando de algo que en Baby Signs México le llamamos siembra gestual. La siembra gestual es un concepto que inventamos en Baby Signs México, y básicamente lo que significa es sembrar la intención comunicativa en los bebés para que puedan conectarse con el entorno social, ¿no? Desde el contacto visual, los gestos, la sonrisa, atención conjunta, que quizá mucha de la gente que nos está escuchando el día de hoy no sepa qué es la atención conjunta, pero son habilidades comunicativas fundamentales y que todos los adultos hoy por hoy lo seguimos haciendo. Y esto significa atención conjunta, señalar un objeto y compartirlo con el otro, ¿no? Y que realmente lo comparten a través de la mirada, ¿no? De, oye, ¿ya viste el perro? Y que los dos están viendo el perro, ¿no? Son habilidades comunicativas que nos permiten tener un mundo social y que al mismo tiempo desarrollan también ahí varias sensaciones y temas emocionales, como lo es la empatía, ¿no? Empezar a pensar en... Entonces, bueno, eso es lo que principalmente hacemos en la siembra gestual: sembrar, nutrir este deseo comunicativo, que inician con estos señalamientos, ¿no? Estas acciones en el bebé dentro de la etapa preverbal, para poder después llevar a cabo los baby signs, que son gestos simbólicos, gestos que significan un objeto en particular, ¿no? Me encanta, me encanta. Oye, a ver, dime una cosa, ¿dónde surge este método? ¿Por qué surge? O sea, ¿quién dijo, ay, qué padre, le voy a enseñar a mi hijo, no solo señalar, a que tenga una intención o un significado estas señas que hace? Ay, excelente pregunta.
Pues mira, es un programa que fue inventado hace ya 40 años, inició en 1982, Michelle, ya tiene Ujú. sus años. Inició con dos doctoras que la verdad es que yo las admiro profundamente y tuve el gusto de conocerlas ya hace, híjole, creo que como 14 años que las conocí de manera presencial. Y son las doctoras Linda Acredolo y Susan Goodwin, que ellas dieron clases en la Universidad de California. Y ellas a nivel mundial son muy reconocidas porque tienen varios artículos y evidentemente de estos artículos estoy hablando sobre Baby Science. Y esto inicia porque son dos doctoras especialistas en el desarrollo infantil y como mamás, ¿no? Linda, la doctora Linda Credolo, a su bebé de 12 meses la descubrió haciendo un gesto muy particular y este gesto que significaba algo, ¿no? Y le hacía de esta forma, lo que hacía era olía. Ajá, Y para ella, para los que es que no nos están viendo, pero como así como ratoncito, como conejito. exacto, exacto, como un conejito, como que se ponía a respirar de manera muy agitada, ¿no? Ujú. Pero por la nariz, no por la boca. Entonces, cuando lo hacía de esta forma, ¿qué crees que está interpretando? ¿Cómo podrías interpretar cuando un bebé hace esto? Como que algo estoy oliendo, o algo quiero, tengo hambre, no sé. Exacto, algo estoy oliendo, justo. Y esta fue su manera de representar una flor. ¿Y por qué lo hace? Porque curiosamente, así como varios de los aprendizajes que ocurren en los bebés, principalmente el lenguaje, que es a base de la imitación, esto ocurre a través de la imitación, como ve a los adultos. Esta bebé de 12 meses de edad, que a la hora que olían una flor, la respiraban, la olían, ¿no? Pues ella empieza a hacer lo mismo, empieza a hacer este mismo gesto para poder significar y que los demás interpreten que quiere hablar acerca de flores, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento se dan cuenta que Kate, la hija de Linda Credolo, está haciendo este gesto para representar una flor y justo ven al lado que hay flores. Entonces, pues bueno, empiezan a darse cuenta de esto, empiezan algunas investigaciones informales Ujú. y en 1988, mi querida Michelle, inician un estudio mucho más formal, de hecho un estudio donde el National Institute of Health, que es el Instituto Nacional de Estados Unidos, de la Salud, perdón, les proporciona los elementos necesarios y los recursos para poder hacer un estudio mucho más formal y poder ver cuál es el impacto de utilizar gestos en bebés y en su desarrollo del lenguaje, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, este estudio fue llevado a cabo de manera súper exitosa y les platico de manera muy breve. Estos bebés, hubo 140 familias que participaron dentro de este estudio y de estas 140 familias, los bebés tenían entre 11 y 36 meses de edad. A Ujú. cada uno de ellos se les evaluó y se les fue evaluando el desarrollo del lenguaje en cuanto a comprensión y poderse expresar. Y curiosamente estos bebés a los 24 meses de edad que habían estado utilizando señas o gestos con papás dentro de casa, tenían un vocabulario muy parecido a bebés de 28 meses de edad. Es decir, que les estás otorgando ahí 3 a 4 meses, que a esa edad tú y yo sabemos que es realmente un mundo, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo estos bebés estaban logrando hacer frases mucho más largas, mucho más elaboradas y por supuesto a los 3 años de edad ya tenían un vocabulario mucho más amplio. Y lo curioso aquí está, Michelle, en que estos bebés que fueron evaluados en 1988, 8 años después los vuelven a buscar, que ya evidentemente ya no son bebés. Claro. Y lo que hacen es que a estos niños les aplican el test para medir su coeficiente intelectual, ¿no? Ujú. Que es y cuando lo hacen, se dan cuenta que los niños que utilizaron gestos cuando eran bebés obtuvieron 2 puntos más arriba que los niños que no los utilizaron. Y Ándale. curiosamente nos damos cuenta que esto no solamente impacta en el lenguaje verbal como tal, sino en el habla, ¿no? Sino también a nivel cognitivo. Es decir, que los beneficios que llega a tener Baby Science a nivel cognitivo están principalmente en la decodificación y codificación de los mensajes. Es decir, que estos niños a la hora de poder ser aplicados a este test, pues tenían la capacidad como mucho más desarrollada de poder interpretar esos mensajes y de poder expresarse de manera mucho más eficaz. Entonces, bueno, Padre. los resultados fueron realmente
pues sorprendentes y sobre todo pues muy inspiradores, ¿no? Ok, a ver, platícame algo. ¿Cómo funciona como tal el lenguaje de señas con los bebés? Primero que nada, mi primera pregunta es, ¿tiene que ver con el lenguaje de señas formal como el que es utilizado para los sordos? Ok, excelente pregunta y ahí te va. Justo, efectivamente, Baby Signs se basa en la lengua de señas para sordos, que es la lengua Ajá, oficial para ajá, sordos, que en inglés se dice American Sign Language y se ajá, abrevia ASL, ¿no? ajá. ASL. Y algo aquí curioso, Michelle, también para los que nos están escuchando, es que la lengua de señas es un mundo, así como tenemos muchos idiomas y hay también dialectos ahí por algunas regiones, Claro. pasa lo mismo con la lengua de señas para los sordos. Hay lengua de señas mexicana, hay lengua de señas americana, española, francesa, la que quieras. Evidentemente estas señas pues van a ir cambiando Claro. dependiendo de la ubicación geográfica de cada uno de los estados. Por ejemplo, en México no son las mismas señas completamente que utilizan dentro de la Ciudad de México que las que utilizan en Monterrey, por ejemplo, Ay, ¿no? qué padre. Entonces, es curioso este mundo de las señas y es súper lindo. Por supuesto, algo importante que mencionar es que las instructoras de Baby Science México para nada tenemos este deseo de ser intérpretes de la lengua de señas, sino más Ok. bien lo que hizo Baby Science es que se dio cuenta que las familias estaban demasiado interesadas en el tema de los gestos con los bebés. Se dieron cuenta que los padres querían más señas, querían más gestos y que quizá podían tener algunos gestos inventados, pero a Ujú. los papás nos hacían sentir como mucho más seguros cuando había un gesto como ya Como el universal. exacto, como algo ya creado para ellos y que no se les olvidara de manera tan fácil, ¿no? Y esta es la razón por la que nos empezamos a basar en la lengua de señas americana. Esta lengua de señas, nuestro vocabulario, el 90% de las señas de Baby Signs están basadas en la lengua de señas americana y el otro 10% están basadas en las creaciones de los bebés, que eso también es maravilloso, como pues esta anécdota que te acabo de platicar acerca de la hija de la doctora Linda Credolo, Kate, ¿no? De haciendo este gesto representando una flor. Entonces, esto nos lleva a tener pues el 90 y 10%, y pues bueno, eso es lo que nos ha dado la posibilidad de ampliar nuestro vocabulario en señas y gestos en Baby Science. Me fascina. A ver, platiquemos. Entonces, ¿cómo funciona? O sea, ¿desde qué edad puedo yo empezar a enseñarle a mi hijo señas? ¿Es una cosa que yo le enseño o yo voy observando él como que qué gestos hace y ahí de ahí me pesco? O sea, más o menos platícanos cómo es el caminito. Mira, me gustaría sobre todo compartir, Michelle, algo importante dentro del desarrollo de la comunicación, porque así como el lenguaje verbal es evolutivo, ¿no? O Ujú. sea, si muchos de los papás que nos están escuchando y tienen hijos más grandes se darán cuenta que el lenguaje verbal del bebé pues termina desarrollándose como hasta los 6 años de edad para tener una Ujú. comunicación como una discusión fluida, ¿no? Como ya algo mucho más, digamos, serio, ¿no? Ujú. Pero dentro de este punto, los bebés, así como el lenguaje verbal también evoluciona, va creciendo, pasa lo Ujú. mismo con las señas. En Baby Science México nos basamos en varios autores y entre ellos nos basamos en tres etapas de la comunicación gestual. Y Ujú. esto significa que la primera etapa en la que nos fijamos, que para nosotros es oro, como bien te decía, porque habla que ya si el bebé se está comunicando con señas es porque el bebé realmente tiene un vínculo, tiene un apego, tiene este entorno que le permite, ¿no? Desear pertenecer, que eso es importantísimo, está el deseo y la intención comunicativa. Y esto se da justo cuando hablamos acerca de la etapa prelingüística. Y dentro de la etapa prelingüística hay una etapa de la comunicación gestual que se llama gestos deíticos, que son Ujú. justo estos gestos que inician entre los 9 y los 12 meses de edad. Estos gestos tienen que ver con lo que hablamos acerca de la etapa prelingüística, ¿no? Este tema de señalamientos, peticiones, mostrar, etcétera. Pero Ujú. son gestos que aunque nos hablan de esta intención comunicativa que es, híjole, realmente muy enriquecedor en el desarrollo del bebé, pues todavía a nivel representacional son muy primitivos. Y es Claro. ahí entonces donde entra Baby Science, porque a partir de los 12 meses, que hay bebés que lo hacen antes, ojo,
Hay bebés que a partir de los 9 meses ya están empezando a realizar gestos simbólicos, no gestos deíticos de señalamientos, ¿eh? Señalamientos sí, normalmente a partir de los 9 meses ya los hacen, pero a partir de los entre 9 y 12 también pueden ocurrir los gestos simbólicos, gestos que representan un objeto en su ausencia. Fíjense, todavía mucho más importante, ¿no? Y después de esta etapa de gestos simbólicos, viene la etapa de los gestos icónicos. Estos gestos más bien ya acompañan el habla, ¿no? Ya no la sustituyen para nada. Y no sé si te has dado cuenta, pero los niños cuando hablan, no sé, un niño de 4 o 5 años, incluso hasta 6, que te habla acerca de algo muy grande, tiene que usar su cuerpo. Te dice, muy grande, Michelle, muy grande, ¿no? E incluso caminan de un lugar a otro para enseñarte lo largo que estaba algo. Entonces, siguen utilizando su cuerpo. Hay una gran necesidad por utilizar nuestro cuerpo para comunicarnos. Entonces, entendiendo que hay esas 3 etapas, Michelle, algo importante y parte de Baby Signs es que los padres inicien desde el momento en el que les entre esta semilla. O sea, porque hay muchos papás que preguntan, ¿cuándo debo de iniciar? Híjole, si quieres iniciar desde ahorita, entremos desde ahorita, porque realmente aquí el vehículo más importante para iniciar con las señas y con los gestos es la familia, ¿no? Claro. Y cuando digo familia, no solamente son papá y mamá, los hermanos a veces también son maravillosos maestros en el uso de las señas y de los gestos en los bebés. Entonces, tenemos papás que inician incluso cuando están embarazados, ¿no? O sea, que el bebé está dentro de panza y empiezan pues a familiarizarse con estos gestos para que cuando llegue bebé, pues ya estén como muy preparados. Y tenemos mamás que han que han iniciado, pues no lo sé, a los 18 meses, ¿no? Cuando estos niños bebés se encuentran ya en una etapa donde ya hay lenguaje verbal, ya están en etapa lingüística, pero que aún hay todavía muchas palabras que todavía no pueden pronunciar de manera correcta, o incluso que simplemente los apoye para poder mandar mensajes correctos, ¿no? Perfectos, sí, que existe una comunicación exitosa. Entonces, aquí yo no me preocuparía de cuándo iniciar, lo que sí me preocuparía es de no terminar. O sea, siempre uno de mis consejos más grandes a todos los papás es que esta es una de las grandes herramientas que perduran toda la vida y que me gustaría compartirte quizá más adelante, que yo lo sigo utilizando con mis hijos que ya no son bebés, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un gran regalo que utilizas durante mucho tiempo. Está padrísimo. A ver, entonces dime una cosa, si yo soy una mamá, un papá que está escuchando este episodio y dice, ay, qué increíble, yo quiero no empezar a comunicarme con mis hijos antes de que se puedan, o entenderlos un poco más, o que ellos, o darles como, porque me imagino que también les das como toda esta seguridad y este poder de ellos poder expresar lo que quieren decir, ¿no? O sea, todavía no lo saben decir, pero poder expresártelo de alguna manera. Si hay un papá que nos está escuchando y dice, ¿sabes qué? Ya, me urge, ¿qué hago? ¿Cómo funciona? O sea, van contigo, tú les enseñas a los papás y cada familia como tal le enseña a sus propios bebés, ¿o cómo es? Ok, mira, tenemos en Baby Signs México hay una red de instructoras que tenemos alrededor de la República. Realmente lo que yo ya hago es que capacito y certifico a instructoras, ¿no? Capacito escuelas, algún centro de estimulación que quiera empezar a utilizar este método y empezar a utilizarlo dentro de sus intervenciones. Y por otro lado tenemos a esta red de instructoras que hay varias alrededor de la República, que muchas de ellas ya dan estos talleres en línea. Y es un taller que la verdad es un taller muy lindo, que dura 90 minutos. Es un taller exclusivo para papás o para mamás, para abuelos, para abuelas, para tías. Me refiero a adultos, ¿no? Es un taller para adultos, no es para el bebé, porque así como tú y yo platicábamos hace ratito que tú trabajas directo con los padres, pues bueno, yo también, ¿no? Esta es la idea de más bien sembrar en los padres, pues este conocimiento sobre las habilidades comunicativas que quizá debido a toda esta parte digital que nos tiene un poco distraídos, pues hemos perdido, ¿no? Claro. Pero bueno, para no desviarme, en este sentido, pueden escribir a Baby Signs, que se contacten con nosotros y encontramos una instructora que tengan cerca y esta instructora les imparte un taller de 90 minutos donde les muestra cuáles son los beneficios de Baby Signs, cómo comenzar con las señas, cuáles son las señas sugeridas, qué señas debes elegir, con cuáles debes de empezar. Siempre les decimos a los padres que cuando empieces con señas,
lo primero que tienes que hacer es menos es más, ¿no? Entonces, muchas veces llegan padres con una lista interminable de señas de, mira, María, yo me quiero aprender 58 señas y les digo, no hay forma, ¿no? Hay que empezar con pocas. ¿Y qué es lo que hacemos, Michelle, en los talleres? Dividimos las señas en dos categorías. Las señas motivadoras o los gestos motivadores. ¿Cuáles son? Gestos que al bebé lo vayan a hacer sonreír, gestos que al bebé lo hagan sentirte motivado, ilusionado, feliz, como por ejemplo, ¿qué te podrías imaginar que un bebé le haga feliz? Por ejemplo, yo me La imagino leche o burbujas. las burbujas les encantan, leche es un gran gesto motivador, por supuesto. El chupón puede ser, la cobijita para dormir. Claro, ¿Alguna exacto. mascota en su casa? Claro, gracias. Los animales, por supuesto, perro, gato, tortuga, todas estas señas son excelentes gestos motivadores que van a ayudar al bebé que en cuanto lo vean digan, wow, yo quiero hacer esa seña, ¿no? Y por otro lado tenemos las señas de rutina o los gestos de rutina, ¿no? Que son estos gestos que quizá a lo mejor la cobijita esta que mencionabas, pues quizás si la mencionamos tendrá que ver con sueño o la hora de la comida, la hora del baño, la hora de la lectura, no lo sé, ¿no? Podemos pensar en varios gestos que quizá los padres dependan de su rutina familiar, ¿no? O sea, Claro, porque siempre les he dicho, a ver, si odias los perros, pues no les vamos a mostrar el gesto para perros, ¿no? claro que no, Entonces, imagínate. exacto, lo que hacemos dentro de estos talleres es que las instructoras hacen un plan de programa personal para ir viendo qué gestos quedan bien con esta familia y con cuáles iniciar, ¿no? Pero vamos haciéndoles algunas preguntas como para poderles sugerir con qué gestos iniciar. Buenísimo, me fascina, me fascina, me fascina. Entonces, dime una cosa, ¿y los grupos son individuales o son en grupo? Los talleres. Se pueden dar en grupo, se puede dar grupal o también se puede dar individual, por supuesto. La verdad es que yo soy mucho grupal, Michelle. A mí cualquier taller, curso, me fascinan grupales porque siempre hay preguntas, siempre hay respuestas, siempre hay algo que enriquece esa experiencia del momento en el que estás tomando ese taller. Entonces, bueno, los que están aquí escuchándonos, si logran tener la posibilidad de tomarlo grupal, pues bueno, por supuesto que lo recomiendas? recomiendo, ¿no? Muchísimo. Pero bueno, también hay muchas familias que les encanta tomarlo de forma individual, porque muchas veces incluyen dentro de este taller individual a la nanita, al papá, a la abuelita, ¿no? Y entonces, pues bueno, se hace un grupito Todos, bastante claro, amplio y también. todos en el mismo canal, que eso está padrísimo. Oye, María, Sí. dime una cosa. Comentaste que durante estos 90 minutos del taller platicas mucho de los beneficios. ¿Nos podrías decir más o menos cuáles son los beneficios de esta parte como de las señas de los Claro, baby signs? por supuesto, y además me fascina hablar acerca de los beneficios, Michelle. Mira, me gustaría que nos fuéramos por áreas, y ahí te Ujú. va. Beneficio a nivel vínculo afectivo, wow. O sea, es más, quiero compartirte que dentro de las certificaciones y capacitaciones que doy, me lleva todo un módulo, es decir, todo un día hablando acerca del impacto de las señas y los gestos en el vínculo afectivo con el bebé. Ujú. Entonces, uno de los grandes beneficios, principalmente a la hora de utilizar baby signs con bebés, pues es crear un vínculo afectivo, ¿no? Ujú. Es conectar. ¿Y cómo se hace? Pues a través de la mirada. No sé si has escuchado hablar acerca de Alan Shore, ¿no? Alan Ujú. Shore es psicólogo que pues él descubrió un fenómeno maravilloso a nivel cerebral que se llama right brain to right brain communication, ¿no? Que esto justo es lo que ocurre durante los 2 primeros años de vida en el bebé al cuidado de su primer vínculo afectivo, ¿no? Y para los que quizá no sepan de qué estamos hablando, Alan Shore se preocupó por estudiar la relación madre-hijo y se da cuenta que a través de un estudio que hizo a base de electrodos y de flujo hormonal, se da cuenta que a través de la mirada que tiene mamá con bebé, a través de estos estudios que se hicieron, se da cuenta que se generan varias hormonas que permiten en el bebé que se desarrolle este sentimiento de satisfacción, lo que también permite, a su vez, que estos bebés se sientan mucho más confiados
y que sobre todo tengan esta capacidad de aprender mucho mejor, concentrarse y sentirse amados. Entonces, bueno, creo que uno de los grandes beneficios es el contacto visual, ¿no? Estamos perdiendo hoy poco a poco, desgraciadamente, esta habilidad comunicativa que es sumamente importante y entonces le estamos dando uno a estos bebés pues este tema de ser mirados, de ser observados, de formar un apego, formar un vínculo. Ujú. También estamos apoyando a todas estas peticiones que pueden llegar a tener los bebés, pues estamos pudiendo responder ante ellas y de esta manera pues evitar situaciones de estrés, ¿no? Que evidentemente mientras haya una mamá, un papá, un cuidador primario que sepa atender estas peticiones es porque realmente conoce a su bebé y porque realmente lo observa, realmente lo ve y este bebé se siente amado, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de vínculo afectivo es un súper beneficio. A nivel cognitivo, pues estamos dándole a los bebés la posibilidad de formar conceptos mucho antes de que tengan la capacidad de hablar, ¿no? Entonces, pues es maravilloso porque este bebé quizá querría hablar acerca de, no sé, una pelota. Y Ajá. si la pelota no está enfrente, no la puede señalar porque a lo mejor y solamente tiene los gestos deíticos, ¿no? Estos de señalar. Pero ¿qué pasaría si este bebé, que sí tiene los gestos simbólicos, puede hacer la seña para pelota, ¿no? En el Ajá. momento en el que no está la pelota. Entonces, pues bueno, les estamos permitiendo a nivel cognitivo, perdón, formar conceptos mucho antes. La Ajá. permanencia de objeto Ajá. también estamos consolidándola, ¿no? Estamos apoyando pues ese tema importante en el desarrollo cognitivo. Estamos dándoles a los bebés también la posibilidad de comenzar o por lo menos comprender 2 idiomas o hasta 3. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero con esto? Porque si utilizamos baby signs con un niño con un desarrollo típico Ajá. y utilizamos 2 lenguas, ¿no? Es decir, inglés y español, la seña se convierte o el gesto se convierte en un gesto universal. ¿Por qué? Porque me podrás decir leche o me podrás decir milk, pero me vas a hacer la misma seña, ¿no? Ok. Entonces, bueno, nos permite a nivel auditivo también, pues bueno, tener como mucha más claridad y a nivel visual también mucha más claridad. A nivel de lenguaje, pues por supuesto que también nos da esta capacidad de poder decodificar mensajes mucho más fácil, poder codificar mensajes también de manera mucho más comprensible, nos permite tener un vocabulario mucho más amplio. Entonces, realmente que los beneficios son bastante importantes en el desarrollo del bebé. Y otro que también se me estaba olvidando, estaba pensando en él, es el desarrollo y beneficio social, ¿no? Ajá. Eh, Hay grandes beneficios a nivel social. ¿Por qué? Pues principalmente por estas habilidades comunicativas, ¿no? Que quizá, repito, hemos pasado de largo y que son muy importantes a la hora que queremos conectar con el otro, ¿no? Claro. Esta el contacto visual, los gestos, la atención conjunta que hablábamos acerca de señalar y compartir, las protoconversaciones, por ejemplo, las protoconversaciones tienen que ver con la forma de ir hablando, no sé si hemos visto a mamás hablando con sus bebés, ¿no? Este balbuceo que es un va y ven, donde mamá hace un balbuceo y el bebé lo repite, y Ajá. así va y termina siendo un juego bastante lindo entre ellos, pero tiene un significado bien profundo a la hora de hablar sobre el lenguaje, ¿no? Claro. Y sobre este tema social, porque es un tema de turnos, de me toca, te toca, espero, respuesta, ahora contesto, ¿no? Entonces, pues por supuesto que a nivel social les da estas herramientas a los niños que necesitan para poder empezar a interactuar y conectar con los demás, ¿no? Me fascina, me fascina. Oye, yo creo que una de las grandes preocupaciones de los papás es, a ver, María, si yo le enseño el lenguaje de señas, ¿se va a volver más flojo o va a retrasar esta adquisición del lenguaje verbal? ¿Qué tanto tiene de real pues esta suposición de que, híjole, ¿sabes qué? Pues ya no tiene por qué decir leche porque ya mueve su manita y eso ya significa leche. Claro. Y justo sabía que íbamos a hablar acerca de esto y me fascina hablarlo porque creo que la pregunta número 1 en Baby Science. Ajá. Y muchos papás tienen este nervio, tienen este miedo, ¿no? Papás, abuelitas, cualquier persona que se acerque a Baby Science, el miedo principal es ese.
Y lo que me encantaría decirle a la gente que nos escucha, Michelle, es que si tienen bebés entre 9 y 18 meses, sus bebés les apuesto que están haciendo gestos en este momento. O sea, Claro. todos los bebés, absolutamente todos, el 100% de los bebés hace gestos, hace señas. El tema está en que hay que recordar cuál es la diferencia entre señalamientos, que todos los bebés hacen, y los gestos que representan un objeto. Todos los bebés lo hacen, el 100% de los bebés. ¿Por qué? Porque lo imitan, lo ven a través del adulto y lo representan. El tema aquí está en que si papá, mamá, cuidador primario lo ignora, pues por supuesto que el bebé lo suelta porque no recibe lo que espera, ¿no? En cambio, si el bebé lo recibe lo que espera, pues por supuesto se va a sentir motivado y seguirá comunicándose con señas. Y entendiéndolo desde este punto, ¿no? Que evidentemente todos los bebés hacen señas y gestos, me gustaría preguntarles, tú cuando aprendes a gatear, ¿no? Y luego aprendes a caminar, ambas acciones te permiten trasladarte, ¿estás de acuerdo? Te llevan de un lugar a otro. Pero la forma más eficaz de hacerlo, pues es caminando, ¿no? Claro. Pasa lo mismo con las señas. Los bebés se dan cuenta, al tener un desarrollo típico, ¿no? Se van a ir dando cuenta que la forma más eficaz de comunicarse es a través del lenguaje verbal, a través del habla. Pero al inicio no lo tienen, justo lo acabamos de hablar. Lo acabamos de compartir, ¿no? Que este tema sobre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y el izquierdo es el último en desarrollarse y pues desgraciadamente es el que está encargado de la comunicación verbal. Entonces tu bebé no puede, pero sí puede comunicarse a través del tema corporal. Tan es así que este bebé cuando nace lo que hace ruidos, hace gestos, esta tensión y distensión muscular de la que hablábamos del diálogo tónico, ¿no? Entonces, por supuesto que el bebé puede comunicarse, por supuesto. Que se va a volver flojo, híjole, yo creo que hay mucho más bebés flojos que se plantan en los señalamientos, ¿no? Que en los gestos, ¿no? O sea, si realmente nos ponemos a pensar, los bebés que hacen gestos, lo único que tienen que hacer es cambiarlo. Pero el bebé que solo señala, quizá muchas veces, a mí me ha pasado muchísimas veces ver un bebé que señala algo y no sé qué es lo que quiere, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa si lo cambiamos por un gesto que representa algo y que además tú y yo, ahorita, Michelle, estamos utilizando gestos todo el tiempo, ¿no? O sea, yo me puedo mover las manos dentro de esta plática. Entonces, es algo completamente natural, forma parte de nuestra forma de comunicarnos. Entonces, por supuesto, no tengan miedo, papás, mamás, familias que nos están escuchando, maestros, terapeutas, que bueno, ya hay muchos terapeutas de lenguaje que cada vez confían más en baby signs, pero por supuesto que no tengan miedo, forma parte del desarrollo de la comunicación de los bebés. Me fascina. Y ya por terminar, María, me gustaría que a todos los papás y mamás y cuidadores que nos están escuchando, algunos tips que les quieras dar como para papás que quieran empezar a enseñarle esta parte de señas y de gestos como representativos a sus hijos. ¿Qué tips nos compartirías? Pues mira, varios, Michelle, y voy a tratar de ser breve y lo más clara, porque luego tengo tantas cosas en la cabeza y trato de compartirlo todo y a veces me voy cambiando de tema. Pero creo que lo primero que me gustaría compartirles era algo que mencionaba hace ratito. Entender que las señas y los gestos, les prometo que son grandes herramientas de vida. Que hoy con mis hijos, y ojo, chequen la edad de mis hijos, 13, 8 y 6, siguen utilizando gestos para poder comunicarse conmigo en diferentes situaciones y retos. Evidentemente no sustituyen nuestro habla para nada, pero sí hay momentos en los que se convierte pues en este como esta clave perfecta para nuestro vínculo del momento. Por ejemplo, hemos llegado a estar en cenas y que mi hija me haga la seña de baño, ¿no? Y los demás no tienen por qué enterarse que ella quiere ir al baño. Maravilloso, ¿no? Igualmente los tres conocen el abecedario dactilológico, es decir, el A, B, C, D, A, B, C, ¿no? De la lengua mexicana. Y lo conocen tan bien que gracias a haber aprendido el abecedario dactilológico,
lograron empezar a poder escribir mucho más fácil, justo en los dictados. Muchas veces la seña les permite tener una memoria visual para después poderla interpretar en una hoja. Entonces, sí han sido herramientas que han apoyado no solamente nuestra complicidad y nuestro vínculo, sino también han sido herramientas que han apoyado su desarrollo escolar, ¿no? Es por eso que Baby Signs siempre hemos dicho que funciona de esta manera, que funciona de los 0 a los 6 años, y como lo hemos dividido es de los 0 a los 3 años, es la siembra gestual, que es este deseo, esta intención comunicativa que queremos lograr en estos bebés. Ajá. Y de los 3 a los 6 años es la cosecha verbal, que es, digamos, que es donde empezamos a cosechar todo eso que sembramos dentro de los 0 a los 3 años. Y aquí es donde empezamos a sacar todas esas palabras, todo ese lenguaje verbal que el niño o el bebé tiene para compartir, ¿no? Entonces, bueno, eso era importante que se los compartiera para que vieran que realmente se convierten en una gran herramienta que pues los puede acompañar durante toda su vida. Creo que para iniciar con el mundo de la comunicación gestual, con esta magia que quizá algunos ya empezaron a sentirla, ¿no? Pues bueno, lo primero es estar seguro de realmente querer iniciar con esto y comprender que las señas o los gestos cuando vas a utilizarlas con tu bebé no es de una hora de, ahorita le voy a enseñar las señas o los gestos y ya mañana vuelvo a empezar a las 5 de la tarde, porque tenemos muchos papás que a veces hacen esas preguntas de, oye María, entonces le doy su clase de señas a las 4. Ajá. Es todo el día. Exacto. Así como cuando llega la abuelita, llegó la abuelita a comer, ¿qué hacemos cuando traemos cargando al bebé? ¡Ay, saluda a tu abuelita! Ajá. Justo así es como vamos a enseñar las señas o los gestos. Los gestos se muestran de una manera súper divertida, es interactivo. Nunca he visto un bebé haciendo señas o gestos aburrido, triste, que no quiera hacerlas. Les prometo que los bebés lo disfrutan, lo gozan, les encanta realizar señas y gestos y sobre todo conectar con los adultos. Entonces, creo que, por supuesto, en un mundo, en esta era, sobre todo digital, donde tenemos tanta información cuando somos mamás, papás, y que no sabemos hacia dónde dirigirnos, creo que lo primero es estar clara qué es lo que quieres y si realmente te interesa Baby Signs, que cero te estreses, porque ninguno de nuestros objetivos es estresar a las familias, sino más bien todo lo contrario, darles herramientas para que puedan comunicarse y dejar esa frustración que quizá puedan llegar a tener cuando su bebé no se comunica, a que si se comunica con señas. Entonces, creo que podría pues compartirles eso, confiar en sí mismos, ser pacientes, porque evidentemente es un método que pues hay que estudiarlo, hay que tenerlo a la mano, ¿no? Y por otro lado, divertirse con sus bebés, conectar, dejar el celular a un lado, Michelle, y empezar a conectar con esos bebés a través de la mirada. Me fascina. Ay, María, de verdad, qué padre concepto, qué padre que existe esta herramienta, qué padre que los niños se puedan comunicar un poco más claramente y eso ayuda a bajar mucho la frustración, ¿no? Yo mucho lo que le platico a los papás es que muchas veces en la etapa justo de los toddlers, de los estos terribles dos que existen, es como no existe lenguaje, existe más agresión porque existe más frustración de que no se pueden comunicar. Entonces, qué increíble que existe este tipo de herramientas que pueden ayudar a los niños a que se baje su estrés, a que se baje un poquito su frustración, a que se baje un poquito toda esta parte de su agresión, porque ya saben expresarte y decirte aquello que les está pasando y eso, bueno, les ayuda impresionante a todos los niños. Entonces, te quiero dar las gracias por estar aquí. Aquí les voy a dejar aquí abajo sus redes. Por favor, no duden en contactar a María, meterse a su página de internet, contactar a todo su red de instructoras picudísimas que todas manejan este tema increíble. Y de verdad, gracias por venir y tomarte el tiempo y explicarnos aquí de todo este tema tan increíble para los niños. Ay, muchas gracias a ti, Michelle. Ojalá que pues esto, las familias y las personas que nos escuchan realmente hayan entendido, comprendido algo sobre qué significa Baby Signs y si no, por lo menos haber sembrado en ellas pues este deseo de conocer un poquito más acerca de la comunicación gestual. Gracias a ti por la invitación. No, muchísimas gracias a ti, gracias a todos y nos vemos a la próxima. Bye.